Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre parpadeos. Y es que si algo nos gusta hablar a los animadores es sobre la animación de los ojos y de los parpadeos y de las pupilas. Es verdad, y como muchos sabréis, pues al final toda la parte de la cara y de los ojos, las cejas, los párpados, las pupilas, es probablemente la parte más importante que tenemos que animar o a la que más atención le tenemos que prestar. Porque al final es donde el espectador conecta con el personaje y bla bla bla, ya sabéis todo, os lo he explicado 10.000 veces. Quería hacer un vídeo hablando sobre los parpadeos, pero no quería hacer el típico vídeo, ya me conocéis. Vamos a hablar un poco de más que cómo hacer parpadeos, es cuándo hacer parpadeos, más o menos. Si queréis saber cómo hacer parpadeos o cuál es la técnica de alguna manera para hacer lo que se llama un Vanilla Blink, mi amigo y colega Luciano en su canal de Blender tiene un vídeo muy chulo que os lo dejaré por algún lado o estará en la descripción seguro, y ahí explica cómo se hace un Vanilla Blink de toda la vida. Pero lo explica en Blender, pero al final es aplicable a cualquier tipo de software y de programa. La técnica como tal de hacer parpadeos es muy fácil en realidad, no tiene mucho misterio, pero lo complicado de los parpadeos no es hacerlos, sino es ponerlos en el momento que toca. Y de alguna manera he estado pensando en cómo podría resumir, o si podría de alguna manera sintetizar esa teoría, que no es una teoría como tal, porque es algo un poco subjetivo. Al final, cada uno pondremos los parpadeos donde creemos que queda bien o donde creemos que más puede expresar las emociones que queremos transmitir. Pero de alguna manera he sacado como unas poquitas conclusiones y os las voy a explicar para ver si a lo mejor os sirve de algo o os puede ayudar. Pero he intentado coger los mínimos conceptos que se pueden aplicar a cualquier plano. Y después os lo enseñaré con, para mí, el plano por excelencia de ojos. Es un plano de Ratatouille que lo hizo Carlos Baena, ya lo veréis, y analizaremos de forma muy rápida a qué me estaba refiriendo con cada uno de estos tipos de parpadeos. Y empezamos por el que yo creo que es el más obvio y el más fácil de poner y el que siempre tiene que estar, o casi siempre tiene que estar. Le podemos llamar el parpadeo físico, o el parpadeo que es necesario a nivel físico. Y es el parpadeo de cambio de mirada. Normalmente es una cosa física que hacemos cuando estamos mirando hacia un lado y de repente miramos hacia otro. Esa transición ocular, por decirlo de manera, esa trayectoria que marca el ojo, viene mezclada o de alguna manera está separada por un corte, por un parpadeo. Eso tiene una razón fisiológica y no es otra que nosotros estamos acostumbrados a que siempre que estamos mirando algo, estamos constantemente analizando. Tenemos tanta cantidad de detalle cuando miramos que cuando pasamos de un sitio a otro, para que el cerebro no pete de información con todo el barrido que hacemos, lo que hacemos es un corta negro. Es decir, estamos mirando para allá, cerramos los ojos y abrimos en el otro lado. Pero es una cosa que hacemos, y la hacemos casi siempre. Para mí es el parpadeo más obvio, es el parpadeo. Yo tengo una mirada aquí y la pongo hacia el otro lado y ya sé que tengo que poner un parpadeo. Y sobre todo, en los que me fijo muchísimo es en los parpadeos en los que cruzamos el ángulo de la cámara. Y eso es muy fácil. Vosotros ahora mismo sois mi cámara. Entonces, si yo estoy mirando hacia un lado de la cámara y de repente voy a mirar hacia el otro lado de la cámara, siempre tiene que haber un parpadeo. Por un motivo incluso narrativo. Porque si no hiciera el parpadeo, habría un momento que miraría a la cámara y después seguiría. Y eso quedaría muy raro. Entonces, aparte de que siempre tenemos que romper las grandes direcciones de pupilas con un parpadeo, sobre todo hay que romperlas cuando atraviesan la cámara. El otro tipo de parpadeo que pongo es mucho más complicado de explicar, es mucho más amplio, es mucho menos físico, mucho más subjetivo. Y porque viene ligado a las emociones y al expresar cualquier tipo de emoción o de sentimiento a través de los ojos de nuestro personaje. La teoría es la siguiente. Cada vez que nuestro cerebro cambia de información, cambia de marcha, está pensando una cosa y piensa otra, tiene un pensamiento y es sustituido por otro, eso va en corte con un parpadeo. Es de alguna manera la relación física que tenemos a un proceso mental. Tenemos un proceso mental, parpadeo, otro proceso mental. No sé, por ejemplo, el primero que tenía aquí encima, el lápiz de la Wacom. Pues yo miro el lápiz de la Wacom y digo, un lápiz de la Wacom. Y después parpadeo y digo, hostia, la punta parece que está un poco rota. Eso es a lo que me refiero, tenemos un proceso mental
parpadeo, otro proceso mental. Así es como creo que funciona el cerebro, y yo es al menos lo que hago. Entonces, para resumir lo que estábamos hablando es, primero ponemos parpadeos donde nuestras pupilas viajan mucho y para cortar entre medias, y después ponemos parpadeos también donde cada vez que nuestro proceso mental cambia, es decir, nuestras frases mentales que le hacemos ver al personaje o que le hacemos interpretar, cada vez que pasa de una de ellas, cada vez que cambia de un estado de emoción a otro, hacemos un parpadeo. Pero aquí viene nuestro problema, y es que estamos creando una fórmula. En animación, una de las peores cosas que podemos tener son las fórmulas, y es repetir constantemente los mismos patrones o, de alguna manera, racionalizar, que es lo que estoy haciendo yo ahora, un tipo de movimientos, de acciones, de cosas que hacemos en la animación y repetirlas cada vez que pasan. Entonces, la gracia de todo esto es que tenéis que intentar meter los parpadeos donde os digo, pero sin que parezca que tenéis una fórmula. Es decir, tenéis que esconder un poquito vuestras cartas. Y con eso os voy a dos partes donde no se ponen parpadeos. Vamos a empezar también por la razón física de no poner parpadeos. Parpadeamos para humedecernos los ojos. Es verdad, nosotros parpadeamos para humedecernos los ojos porque los ojos tienen que estar con una determinada humedad, y el párpado lo que hace es esa agua que tiene el ojo, que se transmite a través del lagrimal, lo que hace es esparcirla por el ojo. Eso no nos interesa como animadores. O sea, no hay ningún parpadeo que tengamos que decir, no, es que claro, es que lleva 100 frames sin parpadear, debería parpadear porque si no se le van a secar los ojos. Eso no existe. Y la siguiente, que sí que es más importante y que es mucho más fácil caer en errores, de los dos supuestos que he dicho antes de dónde poner un parpadeo, se deberían evitar los dos si coinciden justo al principio del plano o justo al final del plano. Y es una cosa al final de montaje y de edición. De hecho, es una cosa que los editores, no sé si hay editores por aquí, pero a lo mejor lo saben porque yo he oído a algunos editores hablar sobre eso, es nunca se empieza un plano con un parpadeo ni se acaba un plano con un parpadeo. Simplemente queda mal. Y entonces me diréis, si mi plano empieza con un giro de ojos y si mi plano empieza con un cambio de proceso mental, ¿no puedo hacer un parpadeo? No lo sé, la verdad. Igualmente vamos a ver ahora un plano que, como os digo, es el plano de párpados. Es un plano muy conocido, es un plano de Ratatouille, es un plano de Carlos Baena, que evidentemente son las presentaciones, es un planazo, y es el primer plano que cuando he pensado que tenía que hablar sobre parpadeos que me ha venido a la cabeza. Así que vamos a analizarlo y veréis a lo que me refiero. Pues tenemos este plano, que es el que decía que hizo Carlos Baena, que es muy chulo este plano. Bueno, son dos planos, creo, si no me equivoco. Pero es todo este beat de Skinner leyendo la carta de Gusto. Evidentemente es un plano de Ratatouille y es un plano que se podría analizar de muchas maneras. Simplemente es que he recordado que es de los mejores. No sé por qué, cuando pensé en planos que me han gustado de cosas de parpadeos y de ojos y todo eso, me acordé de este porque también a nivel, por ejemplo, de pupilas sería muy guay de analizar, y algún momento a lo mejor lo analizaremos. Pero vamos a hablar solo de los párpados. Vamos a intentar reconocer el tipo de parpadeo y el tipo de no parpadeo que he estado explicando antes y a ver si podemos encajarlo en los dos supuestos que hemos estado hablando antes. Entonces el plano empieza, va a sentarse, y una de las primeras cosas que hace es no parpadear. Y es muy interesante porque, claro, aquí él viene y es verdad que está mirando al papel. Pero si nos fijamos, tiene como un pequeño squash en la cabeza, pero no está parpadeando, porque normalmente cuando hacemos un squash en la cabeza lo aprovechamos para también cerrar los ojos. Pero en este caso no parpadea, así que era una de las cosas que habíamos comentado. Está mirando la carta y ahora va a venir un parpadeo que viene por un cambio de mirada, es decir, y sobre todo, además, era una de las cosas que hemos visto, está en un eje de cámara y cruza el eje cerrando los párpados. En este caso tampoco no tendríamos el riesgo de que mirara cámara, pero es una cosa que se hace mucho. Cuando una mirada cruza el eje de cámara, se pone un parpadeo. Simplemente creo que es por una cosa más estética que otra cosa, simplemente es mucho más bonito. Entonces el que aquí empieza a ver las hojas y volvemos a tener otro parpadeo por un cambio de mirada. Aquí esta mirada va subiendo por
por el movimiento de la carta, pero cuando vamos a volver a mirar al punto primero, parpadeo. Aquí no tenemos nada, aquí está el otro plano, que evidentemente aquí no se ven los parpadeos. Vale, y aquí tenemos otro de esto. Empieza el plano y tenemos casi al principio del plano un parpadeo, pero tenemos unos frames del personaje quieto. Alguna vez he dicho que normalmente debería estar el personaje para que se lea la pose entre 6 y 8 fotogramas. Vamos a ver cuántos tiene aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fotogramas. Entonces tenemos 12 fotogramas para ver al personaje y después parpadea. Pero este parpadeo ya no es de cambio de pupilas, es de cambio de proceso mental. Es decir, él está mirando y de repente ve que pone su nombre, Skinner, y pone ¿Skinner? De alguna manera está indicando un cambio de proceso mental. ¿Muy grande? Pues a lo mejor no. Entonces aquí tiene, por ejemplo, este parpadeo es más obvio de cambio de proceso mental. Está con la actitud que tenía antes. Parpadea y se va a la actitud de bueno. Y encima además también tenemos un cambio de gesto tenemos un cambio de dirección de mirada. Es muy importante lo de no repetir la fórmula, como decíamos. Vale, nos hemos venido para acá con un parpadeo. Pues cuando volvamos para allá, no parpadeamos. Podría haber habido un parpadeo y eso funciona igual, pero hay que intentar evitar que estos dos supuestos que usamos no se conviertan como en una fórmula. Cambio de dirección y parpadeo. Cambio de dirección y parpadeo, y además muchos de estos están apoyados por también un cambio de proceso mental y de emoción. La actitud que tiene aquí es diferente a esto también. Entonces, de alguna manera, es como que cada vez que cerramos los ojos y los abrimos, estamos reseteando la cara. Y nos ayuda, es mucho más fácil que se lea la expresión nueva si viene acompañada de un parpadeo. Pero en este caso también nos está ayudando el cambio de dirección. Aquí, por ejemplo, hay dos cambios de proceso mental. Aquí él está leyendo. Aquí va a hacer un gesto con las cejas, que hay un cambio de proceso mental, es como una especie de pregunta, lo vemos aquí, que no lleva parpadeo, pero el siguiente sí que va a llevar parpadeo, que es este de aquí. De alguna manera se ha guardado el parpadeo para el cambio más grande, es decir, él está leyendo, se pregunta algo y después como que se interesa, y como hay ese gesto más grande, se ha guardado el parpadeo para eso, para el cambio más grande. Sigue leyendo, va moviendo los ojos, pero el proceso mental es el mismo. Otro proceso mental sin parpadeo. Y ahora aquí va a venir un take que va a venir con un medio parpadeo, creo. Entonces sigue lo mismo, se sigue asustando. Aquí ha habido un medio parpadeo, pero yo creo que es simplemente de tensión. Y esto, que es también un medio parpadeo, que lo podemos considerar parpadeo, que es otro cambio de proceso mental. La verdad es que cuando hago estos análisis o cuando lo analizo de esta manera, las cosas parecen muy obvias. A lo mejor a veces tengo la sensación de que digo, no sé, Magín, ¿para qué explicas estas cosas? Pero creo que está bien reducir todo al mínimo para que a lo mejor, pues si tenéis algún problema a la hora de poner parpadeos o algo así, pues veáis que hay detrás una especie de racionalización que os puede servir para por lo menos empezar a estar un poco más cómodos a la hora de hacer parpadeos, que como todos sabemos, pues son cosas muy, muy importantes. Además, si queréis, un día os hago un vídeo solo hablando del parpadeo Pixar, que para los que no sepáis lo que es un parpadeo muy, muy especial que solo se hace en Pixar y está prohibido casi en el resto de estudios. Pero eso será en otro vídeo, así que si no lo queréis perder, suscribíos al canal, dadle a la campanita y si os ha gustado este vídeo, pues dadle a me gusta y nos vemos la semana que viene con más animación al frame. Un saludo y hasta luego.